reflexión de hoy la he titulado Aprendiendo a depender de Jesús. Ayer miramos si verdaderamente nos parecemos a nuestro Señor o a quién nos parecemos o a quién seguimos. Y también aprovecho el momento a pedir disculpas. Ayer tuve una equivocación en el día y dije que hoy no iba a haber transmisión del servicio, pero me equivoqué en la fecha. Así que seguimos adelante con el tema aprendiendo a depender de Jesús. Muchos dicen que dependen de Jesús porque en todas las maneras le piden para la economía, le piden para todo, lo tienen en todo, pero no hacen lo que Dios manda. Y hay muchos que dicen que viven por la fe, pero es en lo que ellos creen, no en lo que Dios ha mandado hacer. Porque cuando uno aprende a depender de Jesús, es aprender a tener comunicación con Él y hacer lo que Él manda. No hay un intermediario, como el pueblo de Israel, que dependía de Moisés, porque Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. Moisés muere, el pueblo se rebela. En los tiempos de Josué, Josué era el que tenía el acercamiento a Dios y el pueblo el acercamiento a Josué. Por eso Josué, antes de morir, da el discurso y dice: ustedes no pueden servir a Yahshua. Dijo: yo y mi casa sí serviremos a Yahshua. Cuando habla casa en hebreo, que es Bet, habla de toda su familia y lo que le pertenece a él, esclavos, criados en casa, todo, o sea, la casa completa. Entonces miramos que en ese tiempo se podía decir esas palabras porque todavía se respetaban los mandamientos de Dios y quien violaba la ley de Dios podía ser sacado, apedrado o al fin podía ser muerto colgado de un madero por hacer las cosas que no convienen delante de Dios. En estos tiempos el mundo agrada al mundo y la mayoría de religiones agradan al mundo y no pueden cumplir la ley de Dios porque las cobija el mundo, y si llegan a imponerlas, el mundo los acabaría. Pero en ese tiempo se podía, yo en mi casa, ahora no, ahora la casa manda en mí, los hijos mandan en los padres, no el padre manda en los hijos. Bendito el nombre de Saúl, bendito el nombre de Yahshua, Rey de Gloria. Entonces aquí veníamos, me equivoqué aquí también, y aquí veníamos hablando de Saúl y encontramos que Saúl no dependía de Dios. Saúl dependía de como su profeta, porque Samuel fue profeta y fue juez en Israel, y encontramos dependía de lo que le mandaba decir Dios con algo otro, aunque él no lo cumplía directamente. Entonces encontramos que Saúl dependía del Dios de Samuel. Y así como lo leímos, Saúl dijo: he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vengas conmigo para que adore a Yahshua, tu Dios, no mi Dios. Cuando la gente habla de un Dios que no pertenecen a él, siempre hablan del Dios de fulano. Hay muchos que hablan del Dios de Israel, no tienen Dios. Como por ejemplo encontramos nosotros en los tiempos de Abraham. Abraham manda a su criado a buscar esposa para su hijo, dice: el Dios de mi amo Abraham. ¿Por qué? Porque él no tenía una dependencia completa de Dios, sino dependía por medio de alguien. En estos tiempos tan difíciles nosotros encontramos que la mayoría de gente no depende de Dios, sino depende de alguien. Depende de un líder. Y cuando el líder hace malo, todo el mundo se sale, porque si pecó uno, pues ¿qué hago yo metido aquí si todo esto lo están haciendo mal y salen para afuera mismo? Y no son capaces de sostenerse, de no ir a un salón cultural
¿Por qué no son capaces de sostenerse? Porque no dependen de Dios, dependen de un lugar o de un líder. Por ejemplo, si miramos la historia de Saúl, David, él iba al templo a adorar a Dios y todo. ¿Cuánto tiempo demoró sin ir al templo? Una cantidad de años. Se retiró de adorar a Dios. Él era un adorador de Dios independiente directamente de Dios, no dependiente de un templo, de un lugar, de un salón o de un líder religioso, sino dependía de Dios. Y él decía, ¿cuándo volveré yo otra vez a presentarme ante el templo a adorar a Dios? Pero donde quiera iba, seguía adorando a Dios porque era dependiente de Dios. Pues nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, no de los demás. Porque cuando yo dependo de otro, yo trato de agradar a otros, no a Dios. Hay gente que depende de qué dirán del mundo. Dice, ¿por qué se viste así? Dijo, ¿y qué dirá la gente? Uy, hermano, ¿y qué dirá? Y llega alguno a visitarlo y corre a vestirse, a hacer algo que qué dirá, me encontró el hermano, me encontró el pastor, porque no dependen de Dios. Dependen de algo otro. O quieren comunicarse con Dios por medio de algo otro, pero ellos no quieren presentarse ante Dios o no quieren serle fieles a Dios. Y si miramos, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios habló cara a cara con ellos cuando le dio los mandamientos. El monte ardía, había unas cosas terribles. ¿Y qué dijo el pueblo? Que no hable Dios más con nosotros. Necesitamos un intermediario. Ve, tú habla Moisés y vienes y nos dice qué ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque no queremos depender de Dios. Unos tememos a la verdad y otros ocultamos lo que somos, y como de la manera que lo ocultamos pensamos que Dios no nos ve porque dependemos de otro. Y cuando uno depende de otro, nunca hace las cosas como le agradan a Dios. Las hace a como uno quiere o como el mundo quiere. Saúl hizo las cosas como Dios mandó, no las hizo como a él le parecieron mejor. Y mirándolo en la realidad, encontramos que Saúl hizo cosas buenas. Si lo miramos en las cosas normales del mundo, se trajo las mejores vacas, las mejores ovejas para sacrificarlas a ese Dios, a quien él no le servía directamente, le servía por un intermediario. Se trajo las mujeres, se trajo los niños, se trajo hasta el rey. Y la orden era, eso todo es una maldición. Dios ha maldecido a ese pueblo y necesita ser exterminado por lo que hizo con Israel cuando venía por el desierto. A veces miraron, no es maldición, dijo anatema, quiere decir maldito o maldición, que hay una Biblia que las cambiaron y le pusieron anatema porque suena más bonito. Pero usted va a un diccionario y cuenta, es maldito. Anatema es maldito o maldición. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Esto es importante porque hay muchos que juzgan a algunos, que porque no asiste aquí, no asiste allá, no va a este lado, no va al otro, por eso ya no es siervo de Dios. Lo único que salva son los que asisten al salón cultural o a esta compañía o a esta corporación o a este grupo religioso. Hay gente que tiene relación directa con Dios, que depende de Dios, no depende de un grupo. Yo en este trabajo que estoy ahorita en las calles, me encontré con algunos del Líbano y estaban hablando, ¿y usted, pastor, qué? Digo, yo adoro a Yahshua, mi Dios. Y habían unos salvadoreños colombianos, dijo, ¿pero ese quién es? Dijo, el Jesús que tú conoces. Dijo, pero es que él no es Jesús, él no es Yahshua, él es Jesús. Y le dice, el que viene del Líbano, le dice, él es Yahshua. Lo que pasa es que ese Jesús lo pusieron para estos lados, yo no sé quién lo cambió, pero el nombre de él es Yahshua porque él nació en Israel y su nombre es en hebreo. Lo pronuncia exacto, dice el hombre, y dice, y ese Dios nosotros no le servimos, pero sí sabemos quién es. Porque ellos son musulmanes y ellos tienen su religión y les prohíben. Y en esto había un salvadoreño al lado y le preguntan, ¿y usted? Dijo, yo sirvo al mismo Dios que sirve él. Y me quedo yo al mirado y lo miro así. Bueno, pues yo no le dije nada. Al ratico le pregunté, ¿y con qué razón tú dices esto? Dijo, yo le sirvo al mismo Dios. Yo creo en el Dios creador de los cielos y la tierra y sé que se nombra Yahshua. Dijo, ¿y a qué grupo vas? Dijo, yo no necesito ir a ninguna parte. Yo adoro a Dios porque yo no soy fiel a él. Yo no le hago el mal a nadie. Yo en la mañana le adoro, le doy gracias, en la noche también. Y llego a ayudar a todo el que pueda. Y le digo, yo ahorita sí me doy de cuenta que es cierto. Hay gente que depende de Dios directamente y hay otros que se creen ser de Dios y no son dependiendo de otros. Son religiosos únicamente, pertenecen a un grupo
o tienen costumbres religiosas de ir a un lugar, de ir a un salón cultural todos los domingos, todos los sábados y salen siendo lo mismo. Y no hay una comunicación directa con Dios. Lo que diga Julano, eso hago yo. Y si me torcieron el camino, pues por ahí voy porque Julano va por allí. Y encontramos que el que depende directamente de Dios tuerce de que se tuerce el sigue derecho. Menos David, se torció el reino, se torció el sacerdocio, se torcieron todas las cosas y él sigue directo. ¿Por qué? Porque tiene una comunión directa. Entonces, esto es importante en nosotros. También hay un ejemplo sencillo y es cuando en el tiempo de el sacrificio de Jesús, cuando lo cuelgan en el madero, encontramos que también cuelgan a dos ladrones y en una parte de los testimonios que dan, en el testimonio de Lucas 23:40 más o menos en adelante, encontramos que un ladrón injuria a Jesús, que se baje, que si es Dios, y el otro le dice, ¿no temes? Mirando a Dios en la misma condición de nosotros. Él no ha hecho nada malo, nosotros lo merecemos, él no. Y todavía llega y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y llega y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que hay una ¿qué? Una relación, una comunión directa. Él no fue al templo, él no fue a un sacerdote a pedirle. Él fue y le pidió al Creador de los cielos y la tierra en los días de su carne y recibió lo que necesitaba realmente, que es no ir a condenación. Por eso la mayoría de los que ahorita andan a tientas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, y si alguien no conoce a Jesús y su plan de salvación, ¿cómo va a predicar de un plan de salvación que no conoce? Hablará de Jesús, impondrá unas leyes hasta más rigurosas y obligará a la gente a estar en un grupo. Lo mismo que los saduceos, los fariseos en el tiempo que vino Jesús. El que se rebelaba contra los fariseos, había una excomulgación, lo sacaban del concilio, no podía trabajar para adelante. La gente temía ser sacado del concilio porque quedaba fuera de la comunidad. Ya todos lo miraban mal porque lo habían sacado del concilio. Y entonces la gente temía. ¿Por qué? Aunque hablaban de Dios en ese tiempo y un poco mejor que ahora. Porque Israel nunca ha dicho que hay dos ni tres dioses, siempre adoran al único y soberano Dios. Aunque se dejaron engañar y ya no tenían el nombre, tenían era Señor o Baal. Baal, que quiere decir Señor, en todas las lenguas que ellos aprendieron se les pegó y le decían Baal. Y todavía en estos tiempos la mayoría de realistas no quieren usar el nombre de Dios porque se dejaron engañar. Porque las cosas fáciles de usar tienen mandamiento. Entonces, por eso hay un mandamiento, porque es fácil. Es fácil usarlo en vano, fácil blasfemarlo. Entonces, tiene un mandamiento para quien lo haga. No hay mandamientos para las cosas difíciles. Si las cosas difíciles tuvieran mandamiento, los mandamientos no servían. Por ejemplo, hay un mandamiento para un carro que pase a 60 en una calle y la calle, pongamos que es a 80. No hay nada. Hasta ahorita en muchos países no hay nada. Pero si pasa a 120, se está violando el mandamiento. O sea, cosas fáciles, no cosas difíciles. Las cosas difíciles no tienen mandamiento. Hay un hombre que salta 3 metros, tiene un mandamiento. Dijo, no, eso es raro el que lo haga. Entonces, miramos que el nombre tiene mandamiento porque es fácil. Usarlo en vano, fácil blasfemarlo. Y entonces hay un mandamiento para esto. Y en esto que le estoy anunciando hoy, aprender a depender de Dios, es más fácil depender de otro que depender directamente de Dios. Porque nosotros pensamos que si dependemos directamente de Dios, Él sabe lo que somos. Él sabe lo que yo hago. Pero si dependo por medio de otro, Él no sabe nada. Y ahí voy detrás del otro escondido. No nos hagamos ilusiones. Saúl no estaba escondido. Porque cuando hizo lo que él quiso y no obedeció el mensaje que le habían dado, Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey, dijo, porque ha desobedecido el mandamiento o lo que se le ha ordenado hacer. Y encontramos que para Samuel fue tristeza porque a veces uno pone la esperanza en los seres humanos que le son fieles a Dios y que van a cumplir lo que Dios les ha ordenado hacer. Y a veces a nosotros nos parece que el plan de Dios se fracasó. Pero encontramos que Dios lo ha dicho, y le daré el reino a uno mejor que él. Fácil.
Yo este conflicto lo tuve una vez, estaba en un grupo y tenía un grupo a mi cargo y se me enojaban los unos los otros por el modo de predicar muchas cosas. Y me dice uno, pastor, es que usted es porque me gana porque tiene el sartén por el mango, pero no, nosotros lo sacábamos de aquí. Dice, no, yo no estoy pidiendo ni peleando por que ustedes me dejen ni porque me saquen. Dios puede cambiarme a mí por cualquiera de ustedes, pero tienen que hacer lo que está escrito. Dios cambia a uno malo por uno más bueno que haya. Por eso cambió a Saúl por uno mejor que fue David. Y si me va a cambiar a mí, me cambiará por uno mejor que yo, no uno peor como usted. Y es fácil. Si quiere sacar al siervo de Dios y servir a usted, sea mejor con Dios. ¿Y cuál era lo mejor que tenía David? Que David sí iba a hacer todo lo que yo le mande. David sí va a obedecer las palabras o el mensaje que yo le mande, pero Saúl no obedece. Y si quiere ser mejor, obedece lo que Dios mande. O sea que ten comunión directa con Dios. ¿Sabes? Me pregunta, ¿y David cómo tenía comunión directa con Dios? Él no iba al templo. Él, si lo llevaba el padre, lo llevaba una vez al año, pero él cuidaba las ovejas de su padre y adoraba a Dios. Y le cantaba a Dios en el monte, en los pastizales, en cualquier parte de esas ovejas, y confiando en ese Dios defendía las ovejas. O sea que tenía comunión directa con Dios, del que a veces menos piensa uno, tiene comunión directa con Dios. Y a veces del que menos piensa uno, Dios lo ama más que a uno. Que uno piensa, no, porque yo soy aquí a mí Dios me tiene en alto, puede tener algo otro más en alto que tiene comunión directa con él. Cuando David tuvo el problema con Urías, ¿qué le dice Dios? Le dice, y mataste a matar a mi siervo Urías. O sea que Urías tenía comunión directa con Dios. Él no dependía de lo que dijera David, de lo que dijera el sacerdote, sino que tenía comunión directa y mataste a matar a mi siervo Urías. O sea que es importante cuando nosotros nos comunicamos directamente con Dios. Porque cuando nosotros lleguemos a ser amigos de Dios, hay promesas para los amigos y Dios no deja un amigo botado en ninguna parte. Por eso las escrituras dicen, y Abraham fue amigo de Dios. Dios le contó lo que iba a hacer y Dios le dio promesas a Abraham que todavía hay muchas que faltan por cumplirse. Lo menos a Israel, la salvación de Israel viene por promesas hechas a sus padres. O sea, promesas hechas a los amigos de Dios que la irán a disfrutar descendencias que ni crean en Dios y ni dependen directamente de Dios. Hay otro ejemplo sencillo en el pueblo de Israel, es cuando empezaron a llevarse a Israel esclavo. Hay una historia en Segunda de Reyes, fue en el capítulo 5, y es que se llevaron para Siria a las mujeres, o las muchachas mujeres se las llevaban como esclavas, y había un sirio que tenía lepra y le dice a la muchacha, sí, él fuera y le pidiera al profeta que lo sanara, el profeta lo sanaba. Entonces, ¿qué hizo? Naamán pidió al rey de Siria que en Israel se había quien lo podía sanar. ¿Y quién puede pensar el rey de Siria sino el que manda en Israel? El rey de Israel es el que lo va a sanar. Y le mandó una carta, y te mando a mi siervo Naamán para que le cure de la lepra. Dijo que yo soy Dios. Y miramos que el rey ese ni se comunicaba con Dios, ni por intermediario ni directo. Porque tenía los intermediarios acorralados y los había corrido. Los profetas vivían alejados, los profetas de Yahshua de tiempo vivían alejados de la ciudad, alejados del rey porque los quería eliminar. No quería escuchar el mensaje de Dios, ni por un intermediario, ni mucho menos directo. Y se enojó grandemente el rey en ese tiempo, pero Naamán quedó triste cuando le llega la noticia al profeta y manda al profeta a decirle, ve a tal parte que allá está el profeta de Dios y él te va a mostrar de que sí hay Dios para Israel. Lo que pasa es que Israel no quiere obedecer a Dios, pero sí hay Dios para Israel. Y encontramos que Naamán se fue por el profeta. Él pensaba que iba a recibir honores a como estaba acostumbrado. Dijo, el profeta vendrá y hará esto y esto. Dijo, no. Antes de llegar, el profeta mandó a su criado y le dice, ven y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y quedará limpio. Dice.
todo salió mal. No como yo pensaba. Y encontramos que nosotros no queremos a veces obedecer ni al intermediario de Dios porque el mundo no lo ama. Nosotros buscamos un charlatán a que el mundo ame, una engañadora a quien el mundo ame, de esos que andan buscando economía, que tienen grandes grupos religiosos que ni conocen a Dios, solamente hablan de Él, y buscamos cómo anclarnos donde no hay ni cimientos de salvación. Estamos en vano. Entonces encontramos que los israelitas fueron llevados cautivos porque no dependieron directamente de Dios ni dependieron de los intermediarios. Porque Dios mandaba al intermediario del profeta decirle, mire, Israel le va a pasar esto y esto porque ha obedecido. Dios, cásquenle, acaben, no hay que matarlo, nosotros vamos bien. Dice, bien mal. Entonces es importante depender de Dios directamente. No es fácil cuando uno no empieza, pero cuando empieza es fácil, porque ya no le interesa lo que diga el mundo, lo que diga Julano, tiene su comunión con Dios. Así le digan que usted está loco, está perdido, ¿qué está haciendo? Yo estoy por agradar a mi Señor, no agradar a los demás. A mí no me juzga el diablo y sus secuaces, a mí me juzga mi dueño. Si él está agradado de mí o yo estoy agradado a él, ¿de qué me asusta el mundo con todas sus amenazas? Encontramos también en el Nuevo Testamento cuando Saulo de Tarso le empieza a perseguir la iglesia de Jesús. Dependía de quién Saulo de Tarso. Entre todo su pensamiento pensaba que estaba agradando y que estaba haciendo lo correcto, pero dependía de una religión, dependía de los fariseos y de su grande líder religioso. Él no dependía de Dios, ni nunca había tenido un encuentro con Dios. Cuando se da de cuenta quién es Dios y que el Dios a quien él perseguía era el quien él creía, entre comillas, adorar, miramos que deja la religión a un lado y dice, yo en un tiempo fui fariseo y me da vergüenza. Pero ahora, ¿qué era Pablo? Siervo de Jesús. Dice, primeramente el título es siervo y apóstol de mi Señor Jesús. O sea, cuando yo hablo de mi Señor, yo le pertenezco a él, pero cuando de el Señor está lejos de mí. Y muchos predican, es que el Señor Jesús, el Señor Yeshua, ya está lejos de mí porque es el Señor de algo otro, no mío. Es como cuando hay un padre tiene varios hijos y dice, él es mi papá, mi. Si tiene 10, todos le dicen mi papá, pero si hay alguno que no es, él es el papá de alguno de ellos. Cuando digo el Señor de alguno, no mi Señor. Cuando digo ese es el Dios de Israel, no es mi Dios. Yo necesito un intermediario con Dios, necesito a Israel, necesito un grupo religioso, necesito un pastor. No, ese es el Dios de la iglesia tal. Yo no tengo Dios. Por eso tenemos que aprender a identificarnos. Si es mi Señor y mi Dios, directo es mío. Yo no tengo que por qué decir es el Dios o el Señor, aunque las escrituras la cambiaron y lo colocaron en segundo lugar para que ninguno tenga Dios. El Dios de Israel y el Señor, no mi Señor, sino el Señor. Y Pablo nunca dijo el Señor, sino mi Señor. Y usted mira a las religiones cotidianas del mundo. Los que sirven a Alá le dicen mi Señor Alá, no el Señor. Y si alguien le llega a decir el Señor Alá, está en problemas, porque lo escucha algo otro, dijo, ya se retiró. ¿Para dónde se fue? Ya usted no le pertenece a Alá. Pero nosotros nos han acostumbrado a llamar a Dios en segundo lugar. No es ni nuestro Señor ni nuestro Dios, porque es el Dios de Israel, no es mi Dios. Y si es el Señor, no es mi Señor. Por eso digo, mi Señor y Dios. Y usted lo encuentra que todavía lo han cambiado en muchas partes de la Escritura. La Escritura cotidiana, como la Reina Valera, que es la que más usa. Pero si usted va a una Biblia que viene del hebreo, todo es mi Señor. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Por eso cuando Pablo habla con Timoteo, dice, la fe no fingida que había en tu abuela, que hay en tu madre, y sé que la hay en ti. O sea, que esos que se comunican directamente con Dios, como tu abuela, como tu madre, como tú, que tienes comunión directa, no es que estás fingiendo, no necesitas a alguien real. Ya tú tienes esa creencia, esa obediencia en Dios. Y ese es el que sirve en un servicio, porque los otros tratan de servir, pero no pueden. Porque Dios necesita es un adorador que le adore en espíritu y en verdad, no un adorador que tenga un intermediario para adorarle.
no un adorador que necesite un lugar, no un adorador que necesite un líder adelante de él. Nosotros podemos y debemos adorarle directamente. Porque hay muchos que si no van a un lugar, a un salón cultural, no pueden adorar a Dios. Hermano, ¿y qué hago yo? Si no voy a la iglesia, y todavía llaman iglesia un salón cultural, iglesia es un grupo de personas que confiesan, que aman, que adoran a Jesús. Lo otro es un salón, una capilla, los hebreos llaman mezquita o en griego. Entonces encontramos que esos no dependen directamente de Dios, sino de una cosa, de un ídolo para poder adorarle. Como el que si no tiene la cruz no adora a Dios, que si no van del cura no adora a Dios. Es lo mismito, si lo volteamos por otro lado es lo mismito. Si no voy al salón cultural no adora a Dios, si no está el pastor no adora a Dios. ¿Y por qué no hicieron culto? No, es que el pastor no estaba. Entonces, ¿a quién le va a hacer culto? ¿A usted de quién depende? Si culto es momento de adoración a su Señor o a mi Señor. Y no tengo que esperar que haga alguien, sino que yo soy el adorador y que debo adorarle. Porque si sigo dependiendo de los demás, estoy grave. Ya no podemos ir a depender del Dios de Israel. Tiene que ser mi Dios. Ya no podemos depender del Señor de la tierra. No, es mi Señor. Entonces, como dice Jesús, y si soy Dios, ¿dónde está mi adoración? Y si soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y si yo tengo un Señor que lo sabe todo, que lo entiende todo, entonces en cualquier parte tengo que ser Él mismo. El adorador en espíritu y en verdad debe adorarle en cualquier parte porque le pertenece a Dios y porque tiene comunión directa con Dios. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Encontramos que la comunión directa de Dios es importante. Si usted mira, hay cantidades de ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron comunicación directa con Dios. Si usted mira a Daniel y sus compañeros, los llevan a Babilonia, los tenían por sabios, los metieron entre los sabios y estos varones llevaban unas costumbres diferentes a las... Y digamos, ¿quién va a adivinar o a descifrar el sueño de Faraón? Ninguno, a él se le olvidó. Pero Daniel tenía comunión directa con Dios, dijo, vamos a clamarle a este Dios. Él sí lo sabe todo y encontramos que en pocos días vino la revelación del sueño a Daniel. Él no tuvo que ir a donde algún otro. Él no tuvo que pedirle al rey o él le pidió directamente a su Dios y Dios le reveló el sueño de Faraón y fue y le dijo. Dijo, tú eres el grande, Daniel. Dijo, no, no yo. El Dios dueño del cielo y la tierra, el que hizo todo esto, es el que manda y el que revela a quien él quiere y cuando quiere. O sea que ni siquiera se robó la honra. Como muchos, no, es que yo soy el que sé, yo soy el que mando, yo soy el que entiendo, yo soy el que revela sueños. Dijo, no, el que revela los sueños es el Dios creador de los cielos y la tierra. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, la importancia de nosotros depender de Dios es algo esencial en la vida que llevamos. Vida como siervo de Dios. A veces me digan, ¿usted es cristiano? Me preguntan mucho, yo no soy cristiano. Y el que diga que es cristiano no sabe ni qué quiere decir. Cristiano es siervo de Cristo y el Cristo es catolicismo. Los cristianos son católicos. Y en las escrituras todavía no se encuentra que los apóstoles fueron cristianos. Los apóstoles y todos los que fueron siervos de Jesús. Hay entre comillas, un escrito que no sé por qué lo tomaron en una sola parte, dice, y eso en la Reina Valera, y los llamaron cristianos. Pero en la mayoría los llamaron los ungidos de Dios. La mayoría de las traducciones bíblicas los llamaron los ungidos o los llenos de Dios o los siervos de Dios. Y con un verso torcieron todas las escrituras que ahora todo el mundo es cristiano y no hay siervos de Dios. O sea, todo el mundo se volvió católico. A veces sin darnos de cuenta. Por no depender de Dios, por depender de los demás. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que vamos a aprender a depender de Dios, a ser sus siervos y que Él sea nuestro Señor. Y si vamos a pasar la vergüenza, la pasamos delante de Él. Y seamos reales. ¿Qué dijo David? Ya cuando se dio de cuenta que no había escondero, dijo, ante tus ojos he pecado, ante tus ojos he hecho el mal delante de ti. Así que te pido que me perdones, me disculpes, hagas algo por mí. Y no nos escondamos más con un intermediario. Porque en este tiempo ya no estamos para intermediarios. Las cosas se han hecho para que nosotros
estemos directamente con Él. Bendito, y aprendamos a llamar a este Dios bendito como nuestro Señor y dueño. Y aprendamos a obedecerle y a servirle como nuestro Señor y dueño. No por una cultura, porque esa es la cultura de mis padres. Yo vengo con la religión de mis padres. Ellos son de esto y así sigo yo, pero no conocen a Dios ni tienen relación con Dios, tienen relación con una comunidad o con un grupo religioso. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá la exhortación y espero, hermanos, que luchemos por ser los mejores en este camino que llevamos. Porque el galardón lo recibimos individual, no por ser un grupo y no por la comunión con Dios, por la amistad con Dios, por la relación con Dios y por el amor que le tenemos a Dios porque Él nos ama mucho. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno.